Es 1956 en Chicago. Entra el modista a la sastrería y se nos empieza a narrar cómo se crean los trajes, diciéndonos que es muy complejo. Llega su ayudante y luego unos sujetos que traen armas. Entran varias veces. Llega Ricky y la ayudante lo saluda como señor Boyle. No me estés excitando así, ¿eh? Advertencia número 1. Hablan del padre del señor Boyle. Ricky y Francis empiezan a ver el correo y encuentran una carta de The Outfit. Le dicen al inglés que salga de la sala para hablar entre ellos. La ayudante le pregunta al modista por qué se hizo una sastrería aquí y él pregunta por qué no. Hablan y la chica tiene ansias de viajar por el mundo y salir de ese lugar. Sale Ricky y Francis y dicen que vuelven al otro día. El inglés se da cuenta de que la ayudante le sonrió a Ricky. Advertencia número 2. No estén calentando. Y le dice que se busque un novio, pero ella le dice que no necesita consejos. El inglés le dice que no son tipos buenos. A lo que ella le responde que ella siempre ha vivido con animales y que hay que sobrevivir y fingir ser uno de ellos. La ayudante le sigue diciendo que él no es su padre, pero que es un cumplido porque su padre era un asco de humano. También le dice que ella sabe que él quiere que se quede ahí con él en la sastrería y que aprenda el oficio, pero ella no quiere viajar. Pero al mismo tiempo no quiere dejarlo a él solo. Ella se va y el inglés se pone a trabajar, pero se queda dormido. Sueña con fuego, pero despierta porque abren la puerta. Entra la ayudante con Ricky muy cariñositos. Y hablan, pero Ricky se ofusca con rapidez cuando hablan de su padre y Francis. También hablan de que hay un soplón en el grupo. Que el papá de Ricky es el jefe, por tanto él debe ser el segundo. El inglés que estaba escuchando, mete un ruido sin querer y se hace el dormido. Al otro día el sastre sigue explicando cómo se confeccionan los trajes. Llega luego la ayudante, seguido de Ricky y Francis que revisan el correo que dice que hay un soplón entre ellos. Ya a la noche entra Ricky herido con Francis ayudándolo. Francis obliga al inglés a que ayude a curar a Ricky. Oye, tranquilo, viejo. Entre ellos empiezan a discutir de que Ricky no era lo suficientemente rápido. Francis le explica al inglés que él tiene un maletín que están buscando tanto los federales como los de la mafia enemiga y que, si llega cualquiera de ellos, él va a empezar a disparar. Francis va a llamar al jefe y le dice que los LeFontaine les atacaron pero que aún tienen el maletín y que evidentemente hay un soplón. Le dice que están en la sastrería. El jefe le dice que irá para allá. También le dicen que no hay doctor. Francis le dice a Ricky que se va a quedar ahí, y este le responde que lo lleve a casa, pero Francis le responde que él trabaja para su papá y no para él. La policía sigue rondando afuera. Francis obliga al inglés a coser las heridas de Ricky. ¿Quién, yo? Lo hace y Ricky en principio se desespera hasta que se desmaya. Luego Francis le dice al inglés que Ricky se va a tener que quedar ahí. Pero el inglés les dice que no lo pueden dejar ahí y que se lo lleven, que él no tiene idea de qué es lo que ellos hacen. Pero Francis le dice que evidentemente sí sabe. Que lo quiera o no, ya es parte de la familia. Francis le explica al inglés qué es lo que tiene el maletín. En él hay una cinta de grabación que tenían los federales, pero alguien que trabajaba dentro se las pasó. No me cuentas tu vida, crack. Iban de camino a escucharla, pero los atacaron los de la mafia enemiga. Que hay un soplón, que alguien les dijo a los Fontaine dónde estarían y alguien les plantó el micrófono. Que con esa cinta podrán saber quién es el soplón. Le comenta que en unas 3 horas va a llegar el jefe a la sastrería. ¿Qué hace si es que llega la policía?, pregunta el inglés. Y le dice Francis que los tiene que echar. Se va Francis. El inglés se pone a fumar mientras ve el cassette y posteriormente empieza a coser un traje. En eso se levanta Richie y le dice que gracias por haberle salvado la vida. El inglés le empieza a decir a Richie qué es lo que pasó con Francis, que fue a buscar una forma de poder reproducir la cinta. En eso Richie y el inglés empiezan a hablar de su papá, que fue uno de los primeros clientes que tuvo el inglés cuando se instaló en Chicago. También le dice a Richie que él es el soplón. Se empiezan a reír. El inglés le dice que lo dijo para hacerlo reír. Richie le dice que él no podría ser el soplón porque es solo un sastre, pero el inglés dice que él no es un sastre, que es un modista. Le cuenta poco de cómo es que llegó ahí, ya que se fue de Inglaterra posterior a la guerra y que se había vuelto moda los jeans. Entonces le pregunta a Richie cuándo piensa volver su primo, refiriéndose a Francis, pero Richie le dice que él no es su primo. No eres de la familia, no. Que su papá encuentra a cualquier persona peligrosa y la trae a la mesa para estar de su lado. Nos muestra luego en espacios temporales diferentes la conversación que tiene con Richie y con Francis. Ya que cuando estaba solo con Richie, este le pregunta al inglés a dónde fue Francis, a lo que el inglés le responde a Richie que no creerá que Francis tiene algo que ver con el problema, ya que Francis me dijo que se haría cargo de todo el asunto. Entonces Richie le responde que es extraño, que Francis le dio toda la información, pero no le dijo a dónde iba. También le dice el inglés a Richie que si es que él fuera el soplón haría todo lo posible para deshacerse de esa cinta. Cierto, cierto. Pero ya que al parecer no lo ha hecho, entonces no hay nada que temer. Que su amigo Francis es de la familia, o por lo menos, eso parece. En eso tocan la puerta y Richie le dice al inglés que vaya a abrir la puerta y es Francis.
Así que el inglés le dice a Francis que Richie ha perdido mucha sangre y que está mal. Francis le pregunta qué es lo que le pasa, y el inglés le responde que Richie se la pasa hablando del soplón. Continúa diciéndole que Richie está diciendo que sabe quién es la rata. Y que está diciendo textualmente, Francis piensa que puede engañarme. También le dice que Richie estaba tocando el portafolio, a lo que Francis le pregunta qué le hizo al portafolio, pero le responde que al parecer nada, ya que ha intentado impedir que le haga cualquier cosa al portafolio. Maravillosa jugada. Francis y Richie empiezan a hablar y Francis le pregunta a Richie cómo está, a lo que Richie responde que bien. ¿Y tú?, le pregunta a Francis en un ambiente tenso. Francis le dice que él se siente bien, ya que a él no le llegó ninguna bala en el abdomen. A lo que Richie responde sarcásticamente que es curioso que de todas las balas ninguna le llegó a Francis y solo le llegó una a Richie. Francis le dice a Richie que estuvo haciendo unas llamadas y que encontró un lugar donde reproducir la cinta. Por tanto, se va a tener que llevar el portafolio. Richie le dice a Francis que como piensa llevarse el portafolio así nada más, que él va a acompañarlo, que no lo piensa dejar ir solo. También le dice que entonces sería mejor esperar a que llegue su papá y que ahí la reproducen, pero Francis le responde que mientras más pasa el tiempo más peligro corren. Sospechoso, ¿no les parece? En eso interviene el inglés y les dice que conociendo al papá de Richie, él querría que se tomen un respiro. Richie le responde mirando a Francis que tiene toda la razón, es el papá de Richie y no de Francis. Empiezan a discutir entre ellos mientras agarran el maletín y lo tironean hasta que sale volando y cae al piso abriéndose, dando cuenta de que no tiene nada adentro. Richie apunta a Francis con un arma y le dice que él nunca confió en Francis desde el principio. Empiezan a discutir y el sastre se mueve para atrás y golpea algo distrayendo la atención de Richie, en lo que Francis saca su arma y cuando Richie se da cuenta dispara a Francis sin atinarle, y Francis le dispara de vuelta dándole en el cuello. Francis le habla a Richie mientras este se encontraba agonizando en el piso, diciéndole que no murió porque fuera lento, sino que porque era débil y procede a dispararle en la cabeza. El inglés ve todo pasmado y empieza a pensar cómo le va a decir al jefe lo que pasó. El inglés le dice a Francis que Richie había llegado herido, pero Francis le dice que sí, efectivamente, pero ahora tiene la mitad de la cabeza. Entonces el inglés le dice a Francis que él ha aprendido que la mejor forma de enfrentar los problemas es ser honesto con lo que pasó. Pero justo llega el auto del jefe. Rápidamente Francis le dice al inglés que le ayude a esconder el cadáver y que, si no lo hace, van a tener que ser 2 cadáveres. Que luego vaya en inglés a distraer al jefe mientras él limpia el desastre que había quedado. Así que dejan el cuerpo en un baúl y va el inglés a distraer al jefe. Se va a poner interesante. Mientras hace eso, Francis limpió el lugar y justo cuando entran ya estaba todo limpio. El jefe va a abrazar a Francis y luego le pregunta dónde está Richie. Él le responde que Richie fue a buscarlo hace rato. El jefe le dice que le pase la cinta, pero Francis le dice que Richie igual se llevó la cinta. Entonces el jefe le dice que por qué lo dejó irse. Francis le responde que es Richie y que él siempre quiere demostrarle algo a su padre. El jefe pide que le den un teléfono para llamar para preguntar por Richie. Mientras esto pasaba, el guardia se sienta en el baúl donde se ve que está cayendo sangre para abajo. Francis y el inglés se ponen a fumar. Bonitos y gorditos, chicos. Bonitos y gorditos. Francis dice entonces que él va a ir a buscar a Richie. También le dice al jefe que dejen al pobre sastre solo, que está hace tiempo ayudándonos, pero el jefe le dice que Francis vaya a buscar a Richie y que él se va a quedar en la sastrería. Francis se va. Y el jefe empieza a hablar con el inglés mientras que hablan sobre las herramientas que cada uno usa en su trabajo, sacando el jefe un arma. El jefe le pregunta al sastre si es que había oído alguna vez de Outfit. A lo que en inglés le responde que es una prenda de vestir, pero el jefe le dice que es una organización que creó Al Capone y que al morir había empezado a hacer una clase de red que controla que las mafias no se metan contra otras. Que esa organización le ha mandado cartas al jefe diciéndole que le gusta su estilo, pero que tienen que acabar con lo que empezaron, que es matar a todos los LeFontaine. El inglés le pregunta finalmente por qué le estaba contando todo eso. El jefe le dice que, porque ve el abrigo de su hijo colgado ahí, a lo que el inglés responde que quizás Richie se olvidó, pero el jefe le dice que es imposible porque estamos en medio del invierno. ¡Corre, perra, corre! Y que, lo que quiere decir es que, si es que no descubre él lo que pasó aquí, entonces lo hará de Outfit y que es preferible que sea él. Entonces lo amenaza diciéndole que si es que no le dice, lo va a matar en 5 segundos. El inglés asustado le dice que fue Francis que le dijo que no podía decir nada o lo iba a matar. En ese momento llega Francis junto al ayudante del sastre. Le apunta con un arma y le dice al jefe que, si quiere saber qué le pasó a Richie, ella debe saber. Le dice el jefe a Francis que justo estaba el inglés diciéndole que Francis había disparado a alguien. El inglés prefiere mentirle al jefe ya que Francis está apuntándole al ayudante diciendo que efectivamente le disparó a 4 de los LeFontaine. Y que Richie, ya que está avergonzado, salió a matar a todos los LeFontaine. Entonces Francis miente nuevamente diciendo que Richie cuando se fue a la casa del ayudante del sastre. Ella niega ser novia de Richie, pero finalmente gracias al guardia descubre que sí es novia de Richie.
Entonces empiezan a interrogar a la chica y Francis la va a golpear. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto. La ayudante le dice a Francis que Richie tenía razón, que él no era un hombre de verdad. Francis le dice que, entonces sí habló con Richie. El inglés intenta defenderla y se desespera mientras vemos que nuevamente aparece la imagen del fuego, ve el baúl y parecía que se estaba dirigiendo a él, pero Francis lo detiene y le pregunta para dónde va. Empieza a discutir y el jefe dice que nadie se va a ir del lugar hasta que encuentre a su hijo. El inglés le dice al jefe que entiende cómo se siente, a lo que el jefe le dice cómo es que tú vas a entender. Entonces el inglés empieza a contarle que él tuvo una hija y una esposa, que se fue de Inglaterra porque la sastrería en que él trabajaba se incendió y su esposa e hija se quemaron ya que vivían en el segundo piso y que la sastrería había sido un regalo de su esposa. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. También le dice al jefe que puede matar y dañar a todos los ahí presentes, pero no va a encontrar a su hijo. En ese momento suena el teléfono. El inglés va a contestar y vuelve diciendo que Richie le dice a su padre que tiene que encontrarse con él en 20 minutos donde está, por lo que le da la dirección. Sale el jefe y el guardia y Francis dice que se va a quedar en la sastrería vigilándolos. Francis le fue a preguntar al inglés quién era en realidad en la llamada y le dice que eran los hombres del jefe diciendo que no encontraron a Richie. Entonces Francis apunta al ayudante y le dice al inglés que la mata a ella, o a los dos ya que saben mucho. Pero el inglés le dice que no necesariamente tiene que ser así. Y Francis le pregunta que por qué, desconcertado. A lo que el inglés responde que porque el jefe va a ir a una emboscada de los Le Fontaine. Entonces Francis le pregunta cómo es que van a saber ellos dónde va a ir el jefe. Y le dice que porque el ayudante va a decirle a los Fontaine. Y Francis le pregunta por qué ella lo iba a hacer y le dice que porque la chica es la soplona. ¿Espera qué? Entonces empieza a narrar por qué es que Mabel es la soplona. Mabel había estado saliendo con Richie y escuchando todas las conversaciones que tenía con su padre y vio la oportunidad de informarles a los enemigos, vendiéndole la información y poder irse de Chicago. Y ya que Francis era un paranoico, ella pensó que Francis la iba a descubrir en cualquier momento, por lo que ayudó también al FBI a plantar un micrófono y así atrapar a los Boyle y salir con las manos limpias. Pero no contó con The Outfit, que les entregó la cinta a ellos, quienes le dijeron al jefe lo del micrófono y este se lo dijo a Richie y Richie te lo dijo a ti. Entonces se le ocurre como última medida avisarle a los Le Fontaine para que hiciera una emboscada. Entonces Francis mira a Mabel y ella dice tú tienes tus estrategias y yo las mías. ¿Verdad que te engañé? A lo que Francis reacciona sorprendido. Y Mabel le expresa todo el odio que les tiene a la mafia. Entonces Francis, que le sigue apuntando, le dice que fue ella la que robó la cinta. Pero el inglés le respondí que no, que él fue quien la robó. Entonces Mabel le dice al inglés que él supo todo el tiempo que era lo que ella estaba haciendo y que le está ayudando, a lo que él le responde que sí. El inglés dice que la opción es que Mabel llame en los próximos 2 minutos a los Le Fontaine o que vuelva el jefe y los mate a todos ya que no encontró a su hijo. Y ofrecerle la cinta a los Le Fontaine. El inglés sigue diciéndole a Francis que si es que muere el jefe, el segundo al mando sería Francis y por tanto pasaría a ser el jefe. Entonces al final de cuentas o mueren todos o Francis queda como el jefe. Entonces Francis dice que la chica haga la llamada. Luego de llamar ella, vuelve diciendo que quieren hacer un trato y que van a estar en 1 hora en la sastrería. Y pregunta entonces qué fue lo que le pasó a Richie y le muestra el cuerpo en el baúl. Pasa el tiempo y llegan los Le Fontaine y Francis dice que se va a esconder y que cuando vean el dinero le den una señal y él entra a disparar. Mabel dice que es una idea estúpida, pero Francis dice que si es que no le da la señal él va a entrar disparando indiscriminadamente. No, este pibe es muy pelotudo. Entonces le dice que hoy no solo va a convertirse en jefe, sino que va a llevar a la organización a The Outfit, en memoria del jefe. Llega entonces la jefa de la mafia enemiga. Pregunta por la cinta y le dicen que primero el dinero. Le muestran el dinero. Pero el inglés les empieza a hablar fuerte intentando hacerle señas a la jefa para avisarle sobre Francis. Entonces se posicionan los hombres de la jefa y sale Francis, que sigue apuntando a la jefa. Francis intenta hacer un trato con la jefa diciéndole que en cualquier otro momento se puede matar entre ellos. La jefa le dice que ella se siente muy bien por haber matado al jefe hace un momento. En eso el inglés le dice a la jefa de los mafiosos que no tiene nada que temer de Francis ya que le habían vaciado el arma. Francis mira el arma y en esta distracción los hombres le disparan a Francis cayendo al piso. La jefa pregunta si queda algún asesino y el inglés se dice que solo ella. Cuando se están yendo la jefa sorprendida de un simple sastre. A lo que él dice que él no es sastre, sino que un modista. Entonces Mabel le dice al inglés que los van a descubrir. Pero el inglés le dice que los Boyle están muertos, pero ella dice que los van a matar los de Outfit. Entonces el inglés pregunta por qué iban a hacer eso y Mabel responde que porque le entregaron la cinta que todos estaban buscando. Pero el inglés le dice que la cinta que entregaron es solo una grabación de él explicando cómo se hacen los trajes. Entonces Mabel se da cuenta de que The Outfit no existía y era el sastre el que estaba dejando esas cartas para los Boyle. ¿Pero qué ha pasado?
Que todo esto lo estuvo planeando por meses y que todo lo que estaba pasando él lo había planeado. Entonces él saca la cinta y dice que esta cinta puede incriminar a mucha gente, a los Fontaine, a los Boyle y a todos. Le pide a Mabel que entregue esa cinta al FBI. Dice a Mabel que se lleve el dinero y se vaya a un lindo lugar. A lo que ella responde que qué va a hacer él. Y le dice que empezar la segunda vez va a ser más fácil. Entonces Mabel le dice que la acompañe, pero el inglés le dice que prefiere quedarse. Y que ella ya es suficientemente grande para cuidarse sola y que está seguro de que estará bien y que debe dejar de fingir que es una asesina. Se despiden. Entonces nos empieza a narrar la última parte de la cinta y cómo se termina el traje para dejar todo impecable. Mientras empieza a tirar benzina a la sastrería. Y vemos atrás del inglés que Francis se empieza a levantar mientras encendía el lugar. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Entonces Francis empieza a dispararle mientras corre. La narrativa nos dice que a veces hay que lidiar con el fracaso. Empieza a contarle a Francis que él era como Francis, que solía hacer trabajos por el resto, pero un día que se negó a hacer el trabajo, se escapó, se enamoró, tuvo una hija, pero lo encontraron, quemaron su taller con su hija y su esposa dentro. Muestra que era tan malo como los otros. Le dice que él siempre se ponía esa ropa elegante para hacer ver que era civilizado, ya que siempre quiso ser bueno, pero en el fondo no lo es. Eso sí es de gángsters. De gángsters. Al final de la cinta nos narra que puede que no sea perfecto, pero que para solucionar todo hay que empezar desde cero. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.